Estamos entrando. Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es acerca del continente Anáhuac, de esa civilización que llegó por mar huyendo de una inundación. Investigué esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que les guste el tema. Comenzamos. Hace 11.000 años, una gran isla en la mitad del Atlántico acogía una civilización muy avanzada. Se hacían llamar los Atlantes y gozaban del favor de Zeus. Sus barcos navegaban por los 7 mares en busca de los más exóticos productos. La fachada de sus templos estaban recubiertas de oro y otros metales preciosos. Eran hombres y mujeres de gran belleza e integridad. Pero un buen día decidieron conquistar el mundo. Su ejército entró en el Mediterráneo y fue sometido uno a uno los pueblos ribereños hasta que llegaron a Peloponeso. Allí los atenienses solo les plantaron la cara y les derrotaron. Y Zeus castigó la soberbia de los atlantes, hundiendo su isla en el mar en un día y una noche. Los sobrevivientes encontraron refugio en otras tierras a cuyos habitantes transmitieron su sabiduría, que ha quedado plasmada en monumentos como las pirámides que se levantaron a ambos lados del Atlántico. La historia de la Atlántida ha sobrevivido más de 2 milenios desde que Platón la contó por primera vez en el Timeo y el Critias. Con el paso del tiempo se ha ido enriqueciendo gracias a aportes ajenos, algunos de los cuales forman ya parte indisoluble del mito, como que los atlantes son poco menos que los tutores de los egipcios y de las grandes culturas precolombinas. El mundo de hace 11 milenios no tenía nada que ver con la Grecia clásica. No había ciudades, ni imperios, ni nada parecido a eso. En ninguna parte nuestros antepasados vivían en plena edad de piedra, de lo que conseguían arrancando a la naturaleza. Pero ¿a dónde llegaron los sobrevivientes de la Atlántida? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Sí hubo sobrevivientes? El Códice Boturini cuenta la historia desde que los mexicas salieron de Aztlán o la Atlántida, tierra de la blancura o lugar de garzas, huyendo de una ola gigante, como se muestra en las láminas del códice. Ellos navegaron con rumbo opuesto a occidente hasta llegar al valle del Anáhuac, hoy en día continente americano. Otros se dirigieron a África y a Occidente, donde se asentaron por mucho tiempo. Se habla de que fueron pocos los sobrevivientes, ya que el hundimiento no fue de un continente, sino de una isla muy pequeña. A su llegada por mar, a lo que hoy conocemos como Golfo de México, se fueron estableciendo por varios puntos del territorio, tanto al norte, centro y sur del Anáhuac, como lo denominaron. En Tampico, Altamira y toda la Huasteca se encuentran restos de su camino. Entre ellas podemos mencionar algunas ruinas, como son la de la Pirámide de las Flores en Tampico, Chacpet en Altamira, Paquime en Chihuahua, las ruinas de Awontobi en Arizona, vestigios de las cuevas de Colorado. Más al centro contamos con Tamtoc, en Tula Hidalgo, los Atlantes. Avanzaron dejando huella de su conocimiento, que se ve marcado por las pirámides ceremoniales o escuelas de conocimiento. Se habla que ellos ya practicaban todas las ciencias. Esto duró por cientos de años hasta llegar a fundar un imperio, lo que hoy conocemos como Tenochtitlan, lugar donde fundaron su ciudad capital principal. Según la leyenda, el dios principal de los mexicas, Huitzilopochtli, colibrí zurdo, le dijo que salieran de la Atlántida o Aztlán en busca de una señal prometida. Interpretación equívoca, ya que en el códice se puede apreciar que ellos llegaron en balsas desde una isla. Sonaría ilógico que dentro de la tierra se buscara un lugar lleno de agua. Y todavía que se buscara específicamente un águila posada sobre un opal, y esta águila se solía representar con un símbolo de Ashinoli, agua, fuego, en la punta del pico, aunque a la llegada de los españoles se creyó que se trataba de una serpiente
Y así empezó posiblemente una leyenda que originalmente era concebida más bien como metáfora, y mucho menos que donde encontraran esa señal fundaran su ciudad. Continuando con su camino, se separaron por muchos pueblos por orden de sus dioses, quienes les dijeron que a partir de ese momento tendrían que buscar un sitio prometido, pero solos. Antes de la llegada de los españoles existían códices que la lengua náhuatl llamaba Amostli. Ahí se encuentra nuestra identidad cósmica, la que nos legaron los pobladores originales de la antigua náhuatl, esa gente que llegó de la Atlántida. Para comprender la esencia de nuestra cultura autóctona, debemos pensar como quienes escribieron los dichos documentos. Si tratamos de acercarnos a ellos, a los códices, pensando en lenguas europeas, lo lógico es que no logremos una identidad nacional verdadera. En este sentido, solo hablando una de las lenguas autóctonas, estaremos en la posibilidad de interpretar correctamente, dándole un valor tanto a lo autóctono y a lo europeo. Otra hipótesis, de acuerdo con lo narrado en las láminas, el dios Huitzilopochtli ordena a los aztecas abandonar Aztlán, o sea la Atlántida, su tierra de origen, cuyo nombre significa lugar de garzas o lugar de blancura, un sitio misterioso ubicado al norte que obtiene su denominación probablemente ante la abundancia de garzas en el agua que rodeaba la isla donde se asentó originalmente este pueblo. Su dios les indicó que deben buscar un nuevo asentamiento, por lo que los aztecas portaron reliquias o unas figuras de madera que representaban a Huitzilopochtli. Inician su recorrido a través de lugares desérticos, acompañado de 7 u 8 barrios provenientes de un poblado cercano. Tras separarse de ellos por orden de su dios, se encontraron en su camino con los Mimixcoas, divinidades lunares o demonios. Huitzilopochtli ordenó a los aztecas que los sacrificaran como primera ofrenda para él. Después del sacrificio, Huitzilopochtli renombró a su pueblo. A partir de ese momento tomaron el nombre de mexicas. Fueron consagrados así cuando su dios les entregó el arco, la flecha y la red. El códice narra que tras varias décadas llegaron a Toyán, donde se quedaron por 20 años. Después llegaron al antiguo lago de Texcoco, en donde viajaron y se asentaron por diversas zonas durante varios años, donde fundaron pueblos como Temaco, Atotonilco, Apasco, Zumpanco, Zacotlac, Saltocán, Alcahuacán, Ecatepec, Tultepec, Cuautitlán. En este último descubren el maguey y aprenden a hacer el pulque. Fueron atacados por un pueblo y obligados a asentarse en Pantitlán, donde son víctimas de una epidemia. Continuaron su viaje nómada hasta que se asentaron en Chapultepec por 20 años, pero ahí son tomados prisioneros por el Tlatoani de Colhuacán, quien ante la abundancia de mexicas en uno de sus barrios, los usan como guerreros para deshacerse de ellos en una batalla contra los xochimelcas. El Tlatoani les pide que maten o tomen prisioneros a varios de ellos y que les corten sus orejas, las cuales deberán llevar en un saco como muestra de su hazaña. Los mexicas se organizan y deciden utilizar hojas de obsidiana como armas y resuelven que mejor cortarán las narices de sus enemigos para que el Tlatoani no piense que cortaron ambas orejas, así llevarán una pieza por cada enemigo. Hasta aquí llega el Códice Boturini, el cual relata las vicisitudes de este pueblo previas al encuentro con la manifestación sagrada del águila sobre la tuna, una visión narrada como una profecía dictada por Huitzilopochtli como señal de un lugar elegido para asentarse. Por otro lado tenemos el Códice Dresde. Solo existen 4 manuscritos mayas en todo el mundo, de los cuales el más antiguo y más conservado es el Códice Dresde, que se conserva en las colecciones de la Biblioteca del Estado de Sajonia y de la Universidad. El manuscrito fue adquirido para la Biblioteca de la Corte de Dresde en 1739 en Viena como un libro mexicano. En 1853
Se lo identificó como un manuscrito maya. El manuscrito consta de 39 hojas inscritas en ambos lados, mide alrededor de 358 centímetros de largo y originalmente está doblado en forma de acordeón. El soporte en el que está inscrito es de amate, es similar al papel y se obtiene mediante el proceso de remojado y machacado de fibras de higuera. El códice representa jeroglíficos, números y figuras, contiene calendarios de rituales y de adivinación, cálculos de las fases de Venus, eclipses de sol y de luna, instrucciones relativas a las ceremonias de Año Nuevo y descripciones de los lugares del dios de la lluvia, que culminan en una miniatura a toda página que muestra un gran diluvio. Es muy simple notar que también nos habla de una gran inundación y que muchos arqueólogos han interpretado que una raza proveniente del mar llegó por el Golfo de México. Se dice que la raza atlante desapareció para siempre, tragada en forma de misericordia por las aguas, en medio de un cataclismo espantoso, tan tremendo y destructor como el mismo diluvio. Y sin embargo, relatos y leyendas aventuradas hacen suponer que algunas razas y pueblos que llegaron a Mesoamérica, especialmente la maya, fueron originarios de un continente perdido. Esta aseveración se presta a discusiones y agrias polémicas, puesto que asegura que los teotihuacanos fueron también atlantes y que los olmecas y los mixtecas y que muchos habitantes de América antes de la conquista llegaron de la Atlántida. El obstáculo principal para aceptar esta teoría la representa el lenguaje, pues la lengua hablada por mayas, toltecas, mixtecas, zapotecas, totonacas, teotihuacanos y olmecas era y sigue siendo distinta a sus culturas también, aunque se han encontrado ciertas semejanzas tanto en sus cuestiones políticas como religiosas. Pero es que tanto el antropólogo como el arqueólogo como el investigador piensan en la Atlántida como un solo continente, en una misma cultura y un mismo idioma, unas mismas costumbres y una sola religión, y no hay una cosa más equivocada, puesto que la Atlántida fue un continente inmenso que se sumergió en las aguas, pero en el cual estaban asentadas varias naciones que hablan distintas lenguas y tenían varias costumbres y culturas. Pueden ser entonces descendientes o supervivientes de aquellos atlantes, los pueblos que arribaron a Mesoamérica trayendo sus pasmosas culturas, que aunque hoy asombran a los más eruditos y los llenan de interrogantes con respecto a cómo pudieron hacer esto y cómo lograr aquellos prodigios de edificios, de tallado escultórico, de transporte de pesadísimos monolitos y de material de construcción, cómo llegaron al conocimiento de la astronomía, aritmética, el calendario, las artes y la orfebrería. Aceptado esto, debe echarse por tierra la idea de que los cultos y maravillosos pobladores de Mesoamérica no fueron producto de la evolución, que no saltaron de chozas o de las tribus nómadas a unos asentamientos culturales asombrosos, pues tal cosa no se logra en unos miles de años. Por el Golfo de México, como hoy se conoce, arribaron varios grupos de la Atlántida, hombres miembros de pueblos de la misma tierra, pero de distintas naciones, y esos pueblos se llamaron olmecas, procedentes de Olmán, tierra de hule, los mayas, los totonacas, mixtecas o zapotecas. De allí ciertas diferencias étnicas, tanto de lenguaje como de costumbre y de cultura. Los teotihuacanos se adentraron hasta el altiplano por temor a un nuevo cataclismo que pudiera barrer las costas, buscando la seguridad a una altura que los mantuviera al margen de un nuevo desastre. Tal historia es contada en las comunidades que los viejos más viejos que los viejos, que no dejaron crónicas escritas ni talladas de estos sucesos, porque todos los pueblos lo sabían y conocían perfectamente.
No existen muchos detalles de esta arribación de gente procedente de la Atlántida, y todos son atlantes, como hoy pudieran ser europeos, los alemanes, franceses, ingleses, italianos, etcétera, que no son idénticos ni en la lengua, ni en costumbres, ni en sangre. De ahí la divergencia también de las dos culturas correspondientes a las costas americanas, la peruana, la inca, los virochas, los gigantes de Machu Picchu, la cultura del Valle de Nazca, los colosales monolitos y construcciones de Tiahuanaco, en fin, un sinnúmero de vestigios que nos pueden hablar de esa historia que nunca se contó. Dicen los más viejos que todo esto sucedió mucho antes de que los chichimecas, los otomís y esas tribus nómadas se unieran en un plan bélico y destructor para apoderarse de los grandes centros culturales y religiosos, destruyendo esas asombrosas civilizaciones de las que por fortuna aún nos quedan vestigios sorprendentes. Esta puede ser la explicación de las grandes incógnitas de los calendarios, de los murales, de las cuestiones astronómicas, de cómo pudieron trasladar enormes piedras, bloques, monolitos y construir altos edificios, haciendo uso del gran conocimiento de la hidráulica, de la física, de la mecánica y de todos esos elementos que les facilitaron esas obras tan titánicas. Todo esto cuentan los viejos, más viejos que los viejos, y aseguran que lo contaban los olmecas, única raza de la cual no se conservan escritos, de la que se desconoce su lenguaje y sus características ideográficas, porque decían con gran corazón que todos los pueblos sabían su origen, su tragedia, y nadie olvidaba el gran cataclismo que los arrojó a las playas. Eran tiempos en donde el mar no estaba donde está y la tierra tenía diferente forma, unas formas distintas a las actuales. Esta leyenda que se va deformando y olvidando al paso de los siglos. Poco a poco en el Anáhuac se establecieron los primeros asentamientos humanos, con la llegada de diferentes civilizaciones de tribus provenientes de la Atlántida, abarcando espacios en la ladera de los lagos. Aparecen las primeras localidades de Tepexpan, Ixtapa, Zacotenaco, Ticomán, entre otras. Aprovechaban los humedales de los lagos y en épocas de sequía implementaban métodos de riego para las chinampas. Ello muestra que la base de su economía era la agricultura, gracias a los canales, los acueductos y el establecimiento de pequeños espacios artificiales sobre los que formaron terracerías. Como expertos navegadores, utilizaban las canoas como su principal medio de transporte, tanto para trasladar mercancías y personas. Pronto desarrollaron el comercio con productos diversos. Se calcula que el número de habitantes era de 3 millones, unas 200 personas por kilómetro cuadrado antes de la invasión. En tiempo posterior a la conquista, o mejor dicho, a la invasión española, empezó la decadencia de la población indígena y una baja o disminución de la población debido a epidemias como la peste, la viruela, entre otros contagios por los españoles. Los diversos pueblos, todavía en su fase tribal, tuvieron su propia historia, basada en narraciones y códices que registraban acerca del origen y el punto de partida de cada uno de esos grupos, de esas travesías migratorias y su llegada al centro de la Anáhuac. En el periodo posclásico o precolonial, la historia del Valle de la Anáhuac registra que dentro de las primeras emigraciones estuvieron los olmecas, Xicalcá, Tolteca, Chichimeca, Teochichimeca, Otomí, Quelquehuaque, Mixteca, Xochimilca, Chalca, Tepaneca, Acouquemec y aztecas o mexicas. Este último tenía el nombre de azteca cuando partieron de Aztlán o de la Atlántida, su lugar de origen. Una vez que llegaron, cambiaron su nombre a mexica, aludiendo que habían llegado a México. Algunos historiadores dicen que los primeros 5 grupos desaparecieron o fueron dispersos
en el tránsito colonial y el resto mantuvieron su identidad. Volviendo al asentamiento de esta civilización que llegó del mar al continente del Anáhuac, poco a poco los atlantes fueron adoptando otra denominación, una evolución, definiéndose como nahuascas o mexicas. Continuaron dominando algunas otras tribus, aprovechando las desventajas de estos que mantenían una autoridad limitada. Así fue que los cuitlahuacas de Tláhuac y los mixquicas, que se encontraban entre Xochimilco y Chalco, quedaron ambos bajo el dominio imperial mexica. Otros grupos, los tepanacas, fueron aliados de los otomís debido a su relación cercana o limítrofe. Sus territorios más importantes fueron Azcapotzalco, Tacubaya, Tlanepantla, Tenayuca. Se extendieron aún más al norte cuando cayó el Imperio Otomí. La historia de la llegada de los atlantes, vista por diferentes antropólogos e historiadores, lo llaman Valle de México o Anáhuac o Mesoamérica, para abarcar la diversidad de los pueblos originarios en una extensión de territorio mucho más amplia. Es importante enmarcar nuestra realidad histórica sin eufemismos ni deformaciones de nomenclatura. Solo así se podrá tener una conciencia histórica. Hasta el año 1521 europeo, el nombre de nuestro continente había sido Anáhuac. Después del año europeo 1521 a 1821, el nombre oficial fue Nueva España. De 1821 a 1824, el nombre oficial fue Imperio Mexicano. Y a partir del año europeo 1824, el nombre que registra nuestra Constitución Política para el territorio nacional es Estados Unidos Mexicanos. En estricto apego a la historia, se puede hablar de época náhuac, época novohispana, época imperial y época mexicana, esto atendiendo a los nombres utilizados históricamente en una cronología de tiempo. Como país, México nació en el año de 1821 en los registros europeos del tiempo. Por esto mismo, no podemos referirnos como México antiguo para referirnos a nuestra cultura autóctona. En apego a nuestra realidad histórica, se debe llamar anahuascas o antiguos anahuacas a los nacidos antes de 1521 y no aztecas. Cuauhtémoc fue anahuaca y llamarlo como antiguo mexicano es una aberración histórica, ya que lo que él nos legó fue esa consigna de Anáhuac. Otra de las aberraciones históricas es cuando se hace referencia a un México prehispánico, al antiguo Anáhuac, cayendo en una falsedad histórica. Lo prehispánico hace referencia a lo ocurrido hace más de 2500 años, cuando los cartagineses nombraron Hispania a los territorios en los que en esos momentos eran dominados por los Cartago, la floreciente ciudad fenicia que existía en el territorio africano, justo donde actualmente se ubica Túnez. Lo prehispánico es a lo que se refiere a los tiempos anteriores de Hispania, actualmente España. Nada que ver con Anáhuac. Quienes usan esa terminología están fuera de espacio y del tiempo. Cuauhtémoc hacía mucha referencia acerca del Anáhuac y en específico a Teotihuacán, México. En todo lo que hoy es la República Mexicana y de sus 32 estados, se cuentan con uno o más grupos representativos de aquellas antiguas culturas. Muchas de ellas desconocidas por la mayoría de los mexicanos que desconocen su origen. Así tenemos por el sur la amplia cultura maya en la península de Yucatán, la cultura totonaca en varias regiones, Veracruz y Puebla, en Chiapas y en Oaxaca. Hay una diversidad de pueblos originarios y una diversidad de idiomas aparte del español. Los purépechas en Michoacán, en Jalisco y Nayarit están los huicholes, en Sonora los yaquis, en Chihuahua los tarahumaras,
En la mayoría de las provincias de México se cuenta con la presencia de esa parte importante de la personalidad de México. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Misterios e historia oculta.